Muy bien, muchachos. Antes de iniciar, les quiero comentar que, por favor, como hay alumnos de todos los grupos, se anoten en el chat, por favor, pongan sus apellidos, empezando por apellido y nombre, y su grupo, por favor, para anotarlos en la lista, la asistencia del día de hoy. En el chat, por favor, empezando por sus apellidos, nombre y grupo, por favor. Vamos a iniciar la sesión y, bueno, pues creo que me voy a estar deteniendo porque está entrando, pues, sí, buena cantidad de muchachos. Y aparte de que se me anoten en el chat, voy a estar tomando captura de pantalla, ¿no? Para que no me vaya a fallar la asistencia de una forma u otra. De estas dos formas, tomo asistencia. Ya se empezaron a notar, no veo nadie que se anote o me está fallando a mí el internet. A usted. Ah, sí, qué Sí, raro. profe. Necesito registrar. Ah, ok, ya lo estoy viendo. Muy bien, gracias. De todas maneras, tomo captura de pantalla para tener la asistencia. Bueno, muy bien. Sigo admitiendo gente, ¿no? Oh, permíteme tantito. El PowerPoint no lo hallo. Bueno, pues muchachos, pues muchas gracias por conectarse. Vamos a tratar de ser un poquito breves. Es la primera sesión. Vamos a presentar la materia de cómo, de qué forma vamos a intentar trabajar, a ver si se puede. Y pues deseando que todos ustedes estén bien y su familia. Ya ven que pues ha estado un poquito difícil las situaciones, tanto económicas, emocionales, y es por eso que tenemos una plantación de trabajo, una planteación que le voy a hacer, un planteamiento. Ojalá y se pueda lograr, ojalá, si no, pues vamos a intensificar la manera de trabajar en otro sentido. Sigo emitiendo gente, ¿no? Por eso me tardo un poquito. Por favor, los que van entrando a la reunión, los que van entrando, anótense en el chat apellidos y nombre, por favor. Apellido, nombre y grupo. Estoy viendo aquí el chat. Y bueno, pues les comentaba, ahorita vamos que veamos alrededor de las diapositivas cómo vamos a ir avanzando. Va a ser una propuesta de trabajo que ojalá y la podamos llevar a cabo. La materia que vamos a ver en esta ocasión es Historia Mundial Contemporánea. Aquí ahora son 3 unidades. Ahorita vamos a ver la manera de trabajar. Perdón. Estoy recorriendo el chat, por eso, como ahorita no me salió, estoy recorriendo para tener su asistencia. Bueno, muy bien. Ojalá que ya no haya interrupciones, esperemos. Ok. Bueno, propósito de la materia. Les comentaba esta materia a continuación del semestre anterior. Estamos en el semestre 4. Y bueno, vamos a ver algunos acontecimientos históricos de los cuales ustedes me imagino que ya han de conocer algunos. Principalmente, disculpen, yo trato de que tomar o exponer los temas que desde mi punto de vista son llamativos también para ustedes, para hacer un poco más fluida las clases, ¿no?
En estos temas, principalmente en la primera unidad, vemos como tema principal, le vuelvo a repetir, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. También se ven temas como la Guerra Fría, ¿sí? Hasta llegar a la época contemporánea. El propósito de esta materia, como lo dice la diapositiva ahí, es que el alumno explica los principales procesos mundiales del siglo XX, como les comentaba hace un momento, ¿no? Del siglo pasado y de principios del siglo XXI, que es donde estamos ahorita, que han impactado de manera profunda a la sociedad de nuestro país, o de nuestro tiempo, mismos que le permitan establecer las relaciones necesarias entre los procesos mundiales, nacionales y regionales, con el fin de crear una conciencia de su ubicación histórica. Eso es lo que pretendemos lograr en el alumno. Los que vayan entrando, por favor, se anotan en el chat apellidos, nombre y grupo, por favor. Y bueno, como les comentaba hace un momento, se van a analizar esos acontecimientos históricos para hacer conciencia de ellos. Hay que recordar, muchachos, que uno de los objetivos de estudiar la historia es, pues, precisamente es eso, ¿no? Conocer acontecimientos históricos y en este caso, como les comentaba, guerras, perdón, pues pretendiendo que si por algún motivo se cometieron errores en el pasado, pues tratar de que esos no se repitan en el futuro, en el presente que estamos viviendo, ¿no? Es uno de los objetivos principales del estudio de la historia. Esperemos que lo veamos así de esa manera, ¿no? Ahí abajo vemos a las maestras encargadas de la materia, acá en Culiacán, de la Academia de Historia. Son las que elaboran el programa, la materia, los planes, etc. Bueno, de manera general, les comentaba que eran 3 unidades. La primera unidad se llama la época de la guerra total, que así se le ha llamado por un lado a la Primera Guerra Mundial, o también se le conoce como la Gran Guerra. En la segunda unidad, la Guerra Fría, que les comenté hace un momento, la Guerra Fría y el surgimiento del mundo bipolar. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer estos temas, si se dan cuenta, primera unidad y segunda unidad, vean los temas principales, guerras, ¿no? Conflictos bélicos. Y bueno, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, que cuando llegamos a analizarlo, o los que ya conocen del tema, pues vamos a saber que precisamente no fue propiamente una guerra, ¿no? Solamente fue una situación de crisis, ¿sí? Donde se estaba esperando que 2 potencias se enfrentaran. Por eso se llama ahí el surgimiento del mundo bipolar, 2 polos, 2 potencias que resultaron de las principales vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. La tercera unidad se llama Entre el Viejo y el Nuevo Milenio, ¿sí? Poco a poco vamos a ir avanzando en esas temáticas. Y en la diapositiva que tenemos aquí ahorita presentando, que es precisamente por eso cité a los, bueno, compañeros de todos los grupos, porque precisamente la propuesta que yo les tengo. Cuando yo el semestre pasado les pedí en su autoevaluación qué técnicas quisieran que se implementaran o forma de trabajar, muchos alumnos comentaron, y tienen toda la razón, ¿no? Comentaron que les gustaría participar en clase, que el profesor le diera el tema que va a tratar la siguiente clase para que lo leyeran y estar participando, ¿sí? Hay que recordar, yo les pido una disculpa, que pues estábamos todos empezando con esto de las clases en línea, y si bien tienen razón los muchachos que dijeron que pues solamente yo era el que hablaba y hablaba y hablaba y pues casi no preguntaba y eran poquitos los que participaban, de hecho participaban muy poco y tienen toda la razón, ¿sí? Posiblemente por las prisas, por tantas clases preparadas, pues posiblemente trabajamos de esa manera, pero tomando en cuenta ese comentario que me hicieron muchos alumnos que les gustaría participar en clase y que también propusieron otro tipo de actividades, decían para la historia, me gustaría que pusieran ahí, me comentaron sopa de letras y otros tipos de técnicas que me pusieron. Está bien y les agradezco mucho, ¿no? Aunque algunas actividades se prestan más cuando estamos de manera presencial. De cualquier manera, yo voy a tratar de incluir las cuestiones de las que con mayor frecuencia me comentaron sus compañeros, qué tipo de actividades o estrategias o dinámicas.
Pero, por ejemplo, precisamente, y con toda la razón me lo dijeron, ¿no? Pues más el profesor habla y nosotros no participamos. Entonces, precisamente, tomando en cuenta esa sugerencia, yo estoy proponiendo, no sé si alguien tenga otra propuesta diferente, más factible que la mía, desde que un día a la semana se pudieran reunir, si coinciden los horarios, porque ya ve que tienen clase en otra hora, el grupo 2.1 y 2.2, por ejemplo. Hoy es el día de la presentación de la materia y para platicar sobre este tipo de cosas como la que estamos ahorita en la diapositiva que estamos analizando. La siguiente semana, la próxima clase, ya ustedes se van a llevar el tema para leer, como me lo sugirieron, para que participen. Pero a mí me gustaría que el próximo lunes o martes, a la hora que pudieran, se conectara el grupo 2.1 y 2.2. Y al final de esta clase del día de hoy, van a ver los temas que yo voy a dejar. Los pueden leer y estar participando en clase. Así como esta clase la estoy grabando para los que no pudieron entrar, esa clase de la siguiente semana, donde va a entrar el 2.1 y el 2.2, se va a grabar y se va a compartir con todos los grupos, del 2.1 al 2.5. La otra semana, que se conectaran el 2.3, 2.4 y 2.5. A ver si pueden comentarlo entre jefes de grupo y entre los jefes de cada uno de sus grupos con sus compañeros. Y en esa semana, donde yo le dé clase al 2.3, 2.4 y 2.5, de igual manera, se graba la reunión como lo hacía el semestre pasado y se compartía con todos los grupos. ¿Para qué? Pues va a ser más trabajo para mí, ¿no? Pero son sugerencias que tengo que atender porque yo les pedí a ustedes las sugerencias, que de qué manera querían trabajar. De esa manera, en lugar de dar, el semestre pasado, no sé si alguien lo recuerda, ¿no? Yo el lunes o el martes daba la clase al 2.1, se grababa la reunión y se compartía con todos los grupos. La siguiente semana le daba al 2.2, se grababa la clase y se compartía a todos los grupos, del 2.1 al 2.5. La siguiente semana le daba al 2.3. Es por eso que, si bien es cierto, hay un muchachito, no recuerdo si es del 2.2, en sus autoevaluaciones me puso ahí varias veces que nomás le dimos 2 clases. Y sí, yo creo que tiene razón, porque a lo largo del semestre, hasta que dieron 2 vueltas, pues presencialmente, o mejor dicho, directamente con su grupo, posiblemente tuvimos 2 clases. Pero las grabaciones las mandé yo todititas, ¿no? De todas las clases del semestre las mandé todas. Perdón. Entonces, atendiendo a esa situación, yo estoy tratando de tener más clases con ustedes. Y esta es la forma en que creo yo que pudiera funcionar, salvo que ustedes me pudieran decir otra idea mejor todavía que esta. ¿Sí? No sé si hay profesores que le den toda la semana a todos los grupos, la verdad, no, ahí sí no estoy enterado. Pero la dinámica que yo estuve trabajando el semestre pasado era con el objetivo de cuidar el saldo de ustedes. Sí, o sea, a lo mejor hay alumnos que tienen internet en su casa y pues a lo mejor no batallan tanto, pero a lo mejor hay alumnos que se conectaban con saldo y por eso es que yo trabajaba de esa manera. Si yo trabajo todos los días el horario como si fuera normal en clase, pues sería más difícil que se conectaran todos porque a lo mejor no iban a tener el suficiente saldo para estar conectando a todas las materias y a todas las horas. Por eso también se me ocurrió hacerlo de esta manera. Ya después, cuando termine esta clase, ustedes van a platicar entre ustedes, los jefes de grupo con cada grupo o los jefes de grupo nada más, ya que hayan platicado con ustedes y me dicen si se pueden trabajar de esta manera como la que estoy proponiendo. Va a haber, o sea, cada 15 días pues van a estar todos los grupos, porque en un lunes o martes voy a ver el 2.1 y el 2.2, se graba la sesión, se comparte a todos los grupos. La siguiente semana voy a ver al resto de los otros grupos, al 2.3, 2.4 y 2.5, y se va a grabar. Así para que esa inquietud que tenían, y con toda la razón, a lo mejor yo no me daba cuenta, ¿no? Porque andábamos a las carreras y preparando más clases y otras materias. Yo doy 4 materias, no sé si lo comenté en alguna ocasión, que eso no es culpa de ustedes, ¿no? Para que sepan nada más como la cantidad de trabajo que tenemos algunos profesores a veces. Yo doy inglés,
Ahorita me va a tocar en este semestre dar inglés 2 para primeros años. Doy inglés 4 también para segundo año. Les doy a ustedes historia mundial y a tercer año les doy apreciación de las artes. Y es por eso como estamos preparando específicamente preparando clases para esta modalidad en línea, pues tenemos que volver a organizar todo nuestro trabajo. Eso es problema de nosotros, digo, no es de ustedes. Entonces sí les pido, muchachos, para ir continuando con esta de la materia, que a ver si ustedes se ponen de acuerdo como grupo y a ver si se puede lograr esto. Y si se dan cuenta, aquí puse aquí abajo, hacer una prueba con la primera unidad. Es decir, si no nos funciona, pues cambiamos la dinámica. Cambiamos la dinámica. A lo mejor ya, como le digo, el próximo lunes o martes le doy el 2-1 y el 2-2. Y la otra semana le doy a los otros 3 grupos. Y la otra vez vuelvo con este grupo, 2-1 y 2-2. Y la otra y así. Y hacemos una prueba con la primera unidad. Les he de comentar una cosa, ¿no? Les he de comentar algo. La materia de historia mundial, fíjense bien, son la primera unidad, ¿dónde está? Son 6 semanas de clase y solamente maneja 2 videoconferencias, 2 nada más, ¿sí? Las maestras que son encargadas de la materia, estas que están aquí abajo, si alguien las ve, también considerando lo mismo, cuidando pues el recurso económico de ustedes, por eso es que ponen tan poquitas sesiones. Les vuelvo a comentar, la primera unidad abarca 6 semanas de clase, la primera unidad, y solamente en la guía del alumno, no sé si la tienen, si no la tienen se las mando, solamente tienen contempladas 2 videoconferencias nada más. Por ejemplo, sería esta y otra como en la semana 5, nada más. Les puedo enviar la guía para que vean que solamente vienen 2 sesiones. Esa es la sugerencia, vuelvo a repetir, de las coordinadoras de la materia de Historia Mundial de Culiacán. Esa es la sugerencia. Pero si ustedes consideran, no, profesor, muy poquitas 2, podemos que nos explique más. Bueno, yo por eso estoy proponiendo este tipo de dinámica. Y ya saben que de cualquier manera la clase se las mando y también les mando las diapositivas y pues todo, están bien enterados de todo. Deberían estarlo, ¿no? Porque esta clase se está grabando, la voy a mandar, la subo a YouTube, le mando el enlace y también les mando el PowerPoint. Entonces no puede haber dudas en cuanto a eso. Bueno, continuamos con la clase. Para no hacerlo tan largo esto, ya ustedes, por favor, los jefes de grupo me dicen si llegaron a un acuerdo, me dicen por favor, así como se pusieron de acuerdo para el día de hoy, les agradezco mucho, porque así están escuchando alumnos de todos los grupos para que estén enterados de que si se llega a lograr esto, pues va a ser para beneficio de ustedes, ¿no? Bueno, propósito de la unidad 1. Ya expliqué ahorita el propósito del semestre, ¿no? Conocer acontecimientos históricos, principalmente conflictos bélicos, para analizarlos. Recuerden que, por ejemplo, cuando yo les pedía los videos el semestre pasado, les decía, voy a evaluarles el pensamiento crítico, ¿sí? Para analizarlos de manera crítica y reflexiva y considerar los conflictos del presente y tratando de que no se repitan en un futuro, ¿no? Bueno, la primera unidad se llama la época de la guerra total. Les comentaba yo hace un momento que a la Primera Guerra Mundial también se le conoce como la guerra total o la Gran Guerra. ¿Por qué? No, la Primera Guerra Mundial no significa que haya sido la primera guerra en el mundo. ¿Sí? Se le llamó así, Guerra Mundial, por la cantidad de países que intervinieron y de dónde intervinieron esos países, ¿no? De la mayoría de los continentes. Por eso también se le llamó la Gran Guerra. ¿Sí? De tanta Ya muerte. había otros conflictos bélicos. Si alguien quiere participar, me dice, ¿no? Si alguien tiene algún comentario, Yo, vuelvo a profesor, decir. Dígame, Adriel. que, o sea, yo desde chiquito veía películas de la Guerra Mundial y leía libros y a lo que entendí que, como usted dice, fueron guerras cabalísticas, también le decían la Gran Guerra, porque fue la primera guerra donde murieron, fue la guerra donde murieron más gente, más personas, donde casi se acaba la población, porque Ajá, con todo el mundo arremangaron. así es. Todo el mundo está con el miedo y así. Sí, fue una guerra que impactó a varios continentes del mundo.
Así Como el es. ejemplo del diario de Ana Frank, ella platica su historia y como esa hay muchos en todo el mundo. Así es. Adriel, ¿de qué grupo es usted? Dos, dos. Los dos. Así, gracias, Adriel. Así como el compañero ahorita ya empezó a participar, la verdad eh, lo reconozco mucho al compañero porque pues tuvo algunos problemas el semestre pasado y pues se puso las pilas, platicamos y fíjense bien, la primera clase aquí está el muchacho ya participando. Me da mucho gusto y qué bueno, ¿no? Y así, aquí yo estoy anotando, muchachos. Aquí yo estoy anotando, ya aquí tengo la participación de él y anoto el grupo. Y entonces, eso puede, muchachos, se puede lograr de que, pues, tener un mejor control para mí, aparte de que el chat lo tengo aquí, tomo captura de pantalla de ustedes, pero yo lo principal que evalúo, lo principal, eso, y por eso les pedía videos cada fin de unidad, era el dominio del tema de ustedes, pero más que aparte del dominio del tema que lo hayan conocido, la manera en que ustedes llegaron a una conclusión, la manera de expresarse, ¿sí? Acuérdense que les pedía un dibujo para que se guiaran con él. Muchos no lo hicieron, muchos no agregaron el dibujo y era parte de su evaluación. Yo en cada video que les pedía, les decía qué es lo que iban a contener y qué les iba a evaluar. Les decía, voy a evaluar estas competencias en la diapositiva. Y ahí estaban, de pensamiento crítico, habilidad comunicativa, es decir, que se puedan expresar y sean entendibles. Muchos compañeros también solamente leyeron. Si solamente leyeron en su video, ¿cómo les evalúo el pensamiento crítico? Está muy difícil, no lo puedo evaluar y es parte de su evaluación, le baja la puntuación a su calificación. Hablando de calificaciones, parece que el día de hoy abren las actas, ¿no? Ya van a aparecer en su página de alumnos. Si hoy abren las actas, para mañana están las calificaciones en su página de alumnos, ¿no? Bueno, les comentaba, pues, ¿qué más les evaluaba yo? Les ponía en su diapositiva creatividad, haciendo su dibujo, cómo lo hacían o cómo hacían el video, cómo en su video, a los que a unos no hicieron dibujo, pero insertaban una imagen del personaje o de la situación, insertaban imágenes, pues que eso estoy evaluando, innovación y creatividad. También les evaluaba el trabajo colaborativo, es decir, que se hayan puesto de acuerdo para hacer ese video, cómo lo pegaron, cómo todo lo hicieron todos juntos y también las otras actividades que hicieron en equipo. Todo eso evaluaba competencias. El contenido temático o el tema, pues, para mí era secundario, estaba en segundo lugar. Para mí, en primer lugar, es cómo ustedes explicaban, se hacían entender, tenían su dibujito y de ahí con él se guiaban, ¿sí? Entonces, competencias de creatividad, de innovación, de habilidades tecnológicas, de trabajo colaborativo y pensamiento crítico y de comunicativas. Eso es lo que evaluó principalmente. Sí, había un muchacho, con todo respeto, espero que no me esté viendo, ¿no? Pero todos sus videos fueron así, miren, leyendo y con el teléfono aquí leyendo. Entonces, ni siquiera se mostraba. Hubo algunas niñas, me parece que eran del 2.4, el 2.5, que se disfrazaban de los personajes sobre los que estaban exponiendo, ¿sí? Hay una niña que se disfrazó del Che Guevara, fue la misma que se disfrazó de Salinas de Gortari, y por ahí todo eso, de los equipos, muy bien sus exposiciones, o sea, muchas ganas de querer hacer las cosas y hacerlas bien, y otros tantos que también, a veces piensan ustedes que no, los profesores no leemos a veces las tareas. Había un muchachito, me parece que es del 2.2, no recuerdo bien su apellido porque, no sé si sepa, no tengo 12 grupos, entonces son varios alumnos los que tengo, ¿no? Pero pues, hacía reflexiones muy buenas, hace reflexiones muy buenas, me parece que del 2.2, precisamente fue el que comentó que solamente di 2 clases, pero o sea, leí 2 clases cuando leí 2 vueltas a las sesiones, ¿no? Pero todas las mandaba las grabaciones. Pero escribe muy bien el muchachito, yo sé, muchos no, pero él, no quiero hacer más o menos a nadie, pero él hacía unas reflexiones muy grandes, una hoja completa, así, y escribe muy bien sus reflexiones y son de él, ¿sí? La verdad, sí, escribe muy bien. De hecho,
con todo respeto, a ver si no está por aquí él aquí presente, lo voy a comentar. En sus autoevaluaciones ponía, me merezco esta calificación y dicen que soy soberbio, pues sí soy soberbio. O sea, está bien, o sea, si el muchachito a lo mejor no es soberbio, ¿no? A lo mejor yo creo que es lo que él se merece porque trabaja bien, hace bien sus trabajos. A lo mejor esa palabra no le creo yo que, pero si él considera así, pues está bien, ¿no? A lo mejor no es soberbio, sino que son sus capacidades, son sus habilidades y lo hace muy bien, la verdad, hay que reconocerlo, lo hace, trabaja muy bien. Entonces, atendiendo todos esos comentarios y más las clases donde ustedes participan, así como lo hizo ahorita el compañero Adriel, es lo que yo quisiera ahora, entonces, en este semestre. Quisiera escucharlos participar más a ustedes, por eso les voy a dar el tema que viene, cuando yo termine esta clase, voy a dar el tema que vamos a ver la siguiente clase para que estén en posibilidad de estar participando, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Propósito de la unidad 1, analiza las primeras 4 décadas del siglo XX, 4 décadas, 1910, 20, 30, 40. De hecho, se empieza con las décadas anteriores al siglo XX, el tema de la unidad, a partir de los principales procesos económicos, políticos, sociales y culturales del ámbito internacional, con el propósito de que los vincule con la realidad social. Yo les comentaba hace un momento, ¿no? Uno de los objetivos de la historia es estar analizando acontecimientos y tratar de relacionarlos con la realidad que tenemos en la actualidad, con el objetivo de sacar beneficios. ¿De qué tipo? Posiblemente económicos, políticos o simplemente, como lo comenté hace un momento, de que los errores del pasado no se cometan en el presente. ¿Cuáles son los temas principales? Principales, ¿no? Porque de ellos todavía se desglosan más temas. Temas principales de la unidad 1, el dominio de la naturaleza en el mundo. Fase previa a los enfrentamientos bélicos, el dominio de la naturaleza. Fíjense cómo se llama el tema, porque ahorita voy a tratar de explicarlo de manera general. El dominio de la naturaleza en el mundo. Es decir, ahorita vamos a ver unos temas que se llaman imperialismo, colonialismo, y ahí es donde estamos, algunas potencias mundiales estaban dominando precisamente al invadir, al colonizar otras tierras, estaban invadiendo la naturaleza del mundo. La Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. La Primera Guerra Mundial fue del 14 al 19 y la Segunda Guerra fue del 39 al 45 del siglo pasado. Entonces vemos la Primera Guerra Mundial y qué pasó en el mundo después de la primera, el periodo entre guerras. Después vamos a ver la Segunda Guerra Mundial y la sociedad, ciencias y artes y los efectos de las dos guerras mundiales. Les comentaba aquí en la flechita que está la guía para estudiantes, se la puedo mandar si la ocupan, ¿no? También el libro se lo puedo mandar a los jefes de grupo, si les gustan compartir con sus compañeros, también se los puedo mandar si es que no lo han descargado de la plataforma. Sí, porfa. Muy bien, yo se los mando. Muchachos, de manera rápida, las competencias, ya expliqué hace un momento, ¿no? Las competencias que tienen el número 8 se refieren al trabajo colaborativo. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas, ¿sí? Cuando ustedes se pongan de acuerdo para ver qué tema me tocó a mí o cuando yo les pido una conclusión grupal, una conclusión en equipo, aquí se ve reflejada la competencia número 8. La 9, si se dan cuenta, dice privilegia el diálogo como mecanismo de solución de conflictos. Si ustedes no se ponen de acuerdo, yo hago el video, ¿no? Que yo lo subo, profundizamos en este tema. Aquí privilegia el diálogo. Toma decisiones con el fin de contribuir al desarrollo democrático de la sociedad, es decir, logra consensos, tomamos decisiones, pero tomando en cuenta la opinión de la mayoría. Continuamos. Esta es la unidad 1 y así la van a ver en plataforma. Semana 1. Semana 1. Actividades. Si se dan cuenta, aquí dice primer videoconferencia, es en la que estamos ahorita. Y la primera, si yo le doy clic aquí, a mí me aparece, no sé ustedes como alumnos, ¿no? El maestro presenta la asignatura y da de manera general cuáles van a ser los temas, la manera de trabajar, etcétera. Es lo que estamos ahorita. Y también van a ver un foro. Ustedes van a contestar algunas preguntas del foro, ahorita las vamos a ver. Y un escrito sobre la fase previa a los enfrentamientos bélicos. Es decir, si yo les comenté ahorita que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914, dice aquí que una de las actividades que van a hacer es un escrito sobre la fase previa a la Primera Guerra Mundial. Ahorita vamos a profundizar en eso. Ahora, es una pregunta, ¿no?
van a seguir los mismos equipos. Ya trabajaron un semestre con ciertos compañeros. Si van a cambiar de equipos, solamente me avisan, por favor. Se van a formar 7 equipos, muchachos. 7, igual que el semestre pasado. Ustedes en un promedio, en cada salón son como 50 alumnos, más o menos. La mayoría rebasa los 50. Si ustedes son 52, 53, algunos equipos van a salir de 8 y otros de 7. ¿Sí? Ahí, por favor, jefe de grupos que tienen mucho trabajo, pues yo les vuelvo a pedir apoyo. Si siguen los mismos equipos, pues qué bueno. Qué bueno. Mandan sus actividades igual, con los mismos integrantes, como las pedía yo el semestre pasado. Si van a cambiar de compañeros, solamente me mandan la lista nada más. Ahí con los jefes de grupo. Mucha atención a eso, ¿no? Para los trabajos en equipo. Continuamos. Y aquí tenemos el foro. ¿Qué van a encontrarse en el foro, muchachos? Y mucha atención porque de aquí ya vamos a empezar, yo desde mi punto de vista creo, ¿no?, a facilitarles el trabajo. Foro, exploración de conocimientos previos. Participa en el foro contestando las siguientes preguntas. ¿Has escuchado hablar sobre el colonialismo del siglo XIX? Menciona qué sabes al respecto. ¿En qué periodo se vivió la Primera Guerra Mundial? Pues yo ya lo comenté. En cuanto a años, ya lo comenté. ¿En qué periodo la Segunda? También ya lo comenté ahorita. Menciona algunas de las causas que detonaron la Primera Guerra Mundial. Causas. Esas causas principalmente tienen que ver precisamente con el colonialismo, el expansionismo. Unos países querían tener más propiedades que otros países. Ahorita lo vamos a ver un poquito más detenido, ¿no? El poder. Exactamente. ¿Quién era de los países más? ¿Quién se pensaba que era el más poderoso? Porque eso es lo que pretenden, ¿no? Gracias, Adriel. Es lo que pretenden los países. Igual ahorita, ¿qué estamos viendo? ¿Quién saca la vacuna más rápido? O sea, ¿y a quién se la van a comprar? ¿Quién va a sacar mayor provecho económico? Parece que la guerra que hubo de Irak con Estados Unidos, de quién era el país más grande, más tercermundista. Según yo, Así pero es. verdad, no, la de Irak y Estados Unidos. ¿O con quién era? No, sí, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, los países que están ahí en Irak, en la India, en Asia, precisamente alrededor de Irak, Siria, esos países son muy ricos en petróleo, ¿sí? Entonces, sí detonan bastante poder, detentan bastante poder. ¿Y qué anda haciendo? Esa pregunta la vemos un poquito más adelante, ¿no? Pero ahorita la podemos plantear. ¿Qué anda haciendo Estados Unidos por allá en Irak, en Siria? ¿Por qué tiene bases militares ahí? ¿Por qué? Tratando la democracia. Tratando de instalar la democracia. Pero muy bien, gracias, Luis Fernando. Usted comentó. Sí. ¿De qué grupo es usted? 2-3. Gracias. Luis Fernando Félix. Fíjese bien, es muy importante, no quiero yo extenderme mucho, ¿no? Para no ser muy larga la sesión, pero es muy importante lo que comentó Luis Fernando, tratando de instaurar la democracia en Irak, en Siria, en Venezuela. Pero la pregunta aquí es, ¿y esos países no podrán solucionarse sus problemas ellos solos? Sí pueden, pero a falta de políticos y de un buen gobierno que no sea corrupto. Porque yo la otra vez estaba viendo un anuncio que dice, puede haber un pueblo pobre, pero un gobierno rico, como aquí en México. Como México puede ser un país tercermundista porque tenemos a los dos tipos de mares y tenemos todos los paisajes y tenemos mucha variedad de, ¿cómo se llama? Y tenemos, ¿cómo se llama? Turismo. Cultura, turismo. Ajá. Y simplemente no hemos tenido un buen presidente o un buen gobierno que pueda sacarle provecho desde un principio, porque si ahorita el petróleo ya no es de nosotros, porque Enrique Peña Nieto lo vendió. Imagínense si lo tuviéramos, o sea, tenemos petróleo, todo, y es lo que pasa, el gobierno no sirve, los políticos no sirven, y hasta ahorita, y obviamente López Obrador no va a solucionar lo que viene desde Porfirio Díaz. Muy bien, Adrián, muy buena conclusión. Gracias. Tiene mucha razón el compañero, mucha razón. Hay mucha riqueza en México. No sé si ustedes ya saben que en México se encontró el mayor yacimiento de litio
de litio. ¿Con qué se hacen las baterías de su teléfono? Con el litio. La batería de los carros también ocupan litio, los carros eléctricos, las computadoras. El Y mayor yacimiento de litio en el mundo. Bueno, dígame, Jared sí, es lo García. que quería, porque estaba en las propiedades de una familia que era estadounidense, pero que vivía aquí. Bueno, eso leí yo en Sí. una noticia. Y Estados Unidos, como estaba en esa propiedad, mataron a esa familia, no sé quién, la verdad. Ajá. Pues es que mi tío Armando, pues un tío que tengo yo, pues siempre sabe todo eso. Y como mataron a esa familia que se suponía que venía de Estados Unidos quería todo lo que. Y como en sus propiedades había litio, pues se quieren llevar todo el litio para allá. Así es. ¿De qué grupo es usted, Jared? El 2-3. Dos, tres. Muy bien. Bueno, entonces, fíjate todo lo que desperdicié el semestre pasado con sus participaciones. Tiene mucha razón, Jared. Es cierto. Asesinaron a varios integrantes de una familia. Esa familia, muchachos, se pedía Levarón. Yo creo que ahorita se va a acordar, Jared. Se pedía Levarón. Y precisamente, ¿no? Qué casualidad que ese conflicto sucedió en los terrenos donde hay litio. Qué casualidad, ¿no? Pero volviendo a lo de Estados Unidos, muchachos, volviendo a los Estados Unidos, si bien es cierto, como dijo Adriel hace un momento, en esos países pues están convulsionados precisamente por el petróleo o las riquezas que hay. Y sí es difícil, como dijo también Luis Fernando, que la democracia ahí no existe prácticamente. Pero fíjense bien, ahí le va la gran pregunta. Qué casualidad que Estados Unidos anda ayudando en países donde hay riquezas. ¿Por qué no se va al África donde están muriendo de hambre allá a instalar la democracia? ¿Por qué no va a ir a esos países? ¿O va a Porque apoyar? no va a tener poder en estos países, no va a tener nada. Exactamente, exactamente. Igual de ¿Por qué no? preocuparse, Sí, diga Adriel. igual de preocuparse por su país, porque realmente hay mucha, ¿cómo se llama? Ya ve que ha habido manifestaciones porque no hay leyes. Ajá, O sea, de así igual de es. preocuparse por cosas que sí importan y no por el poder, lo que va a pasar se va a quedar sin nada. Y Rusia le va a quitar el lugar, es lo que está haciendo Rusia. Por andar viendo, metiendo los países donde no le pertenece, y Rusia se enfoca en su país nada más, en lo que debe, o sea, no se anda metiendo con otro país. Rusia va a ser el país más grande que Estados Unidos. Así Y ese es es. el problema que traen y quien quite alguna guerra más a futuro, que es lo más probable, para todas en guerra. Así es. Muchas gracias, Adriel. Muy bien, lo vamos a poner a clase usted entonces. Este, y sí, tiene mucha razón el compañero. O sea, Estados Unidos hace, no sé, el año pasado, antepasado, el año pasado, que en Venezuela hay movimientos sociales, ya Estados Unidos quiso poner un presidente en Venezuela. Guaidó se apellida el muchacho porque estaba muy joven. Pero qué casualidad, ¿no? En Venezuela, el primer país o el país con el yacimiento de petróleo más grande del mundo. Qué casualidad, Estados Unidos, cómo le gusta ayudar a países que son ricos, ¿no? Irak, Siria, donde hay mucho petróleo, ¿sí? Acá, como dijo ahorita Jared, dice, no se sabe quién nos mató, es cierto, pero si nos ponemos a analizar este tipo de las situaciones que hemos estado comentando ahorita, pues fácilmente podemos llegar a una conclusión. O sea, como dijo Jared, se decía que los estadounidenses o quién los mandó matar, oye, pues están en el mayor yacimiento de litio del mundo. Qué casualidad, ¿no? Que Estados Unidos sale a la luz ahí. Entonces, vamos a ver esos tipos de colonialismos o imperialismo que el mejor ejemplo es Estados Unidos, ¿no? Los que van entrando, por favor, no se les olvide anotarse en el chat, no se les olvide. Continuamos, entonces, también aquí viene en el foro, menciona algunas de las causas que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial y comenta en qué crees que la Primera Guerra Mundial o que es diferente a la Segunda, ¿sí? Ahora, como estos temas se van a ver detenidamente en 2 sesiones más, el foro, podemos subir el documento de Word sobre la actividad 1. Entonces, en lugar de hacer 2 trabajos, este foro, vamos a hacer la actividad 1 y el documento que salga de la actividad 1 lo van a poder subir aquí, en este foro, en la plataforma. Por eso yo puse en la diapositiva, y ya que las tengan ustedes, recuerden analizar este asterisco. En este foro se va a subir la actividad 1, que está en las siguientes diapositivas, me faltó una S aquí, ya que los temas se van a analizar más adelante. Estos temas, bueno,
Ahorita ya dieron su punto de vista los compañeros, pero vamos a tener más tiempo para que puedan seguir participando. ¿Qué es la actividad 1? Escrito sobre la fase previa a los enfrentamientos bélicos. El dominio de la naturaleza, como ya lo leímos, en el mundo, fase previa a los enfrentamientos. Necesidades del liberalismo económico y la industrialización a mediados del siglo XIX. Esos son los temas. Las consecuencias de la industrialización y el liberalismo, etapa previa a la guerra, colonialismo y nacionalismo. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a analizar este video, como les comentaba ahorita de los equipos. Se va a analizar este video que está en plataforma, el imperialismo, y, como dice aquí, se van a contestar estas preguntas que están aquí. Son 7 preguntas, fíjense, coincidió, ¿no? Según yo, son 7 integrantes por cada equipo, son 7 preguntas. Y además, van a analizar una lectura en el libro que se llama El dominio de la naturaleza en el mundo, fase previa a los enfrentamientos bélicos, en el libro de la página 10 a la 18. Y aquí, esto que está aquí, yo solo inserté en la letra azul, en equipo, contestar las preguntas en un documento de Word insertando una imagen alusiva al imperialismo. O sea, van a contestar las 7 preguntas o los 7 indicaciones que están aquí, la van a contestar en un documento de Word, le van a insertar una imagen y al final del documento escribir los nombres de los integrantes de los equipos, empezando por apellidos, nombre y grupo. Y van a subir esta actividad aquí, en la actividad 1 y también en el foro de las preguntas. Porque como les comentaba, en este foro, estos temas se van a ver la siguiente sesión. ¿Sí? Entonces, no sé si quede claro. Foro 1, lo vamos a dejar pendiente. Nos vamos a la actividad 1. Vamos a ver este video que está aquí, y además vamos a leer la página 10 a la 18 de su libro, ¿sí? Se van a contestar estas 7 preguntas en equipo, van a hacer un documento de Word, le van a poner una imagen al documento de Word, van a contestar las preguntas y abajo van a agregar los nombres de los integrantes de los equipos. Se sube a la actividad 1, y también se va a subir al foro 1, este mismo documento. Y también se va a subir a la carpeta de Drive que yo les voy a mandar. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a repasar qué actividad se dejó. El video le voy a decir cómo inicia. El video inicia explicando esto que está aquí. Yo le voy a dar más o menos un panorama general, qué es el imperialismo y qué es el colonialismo. ¿Sí? No sé si ustedes han escuchado, ¿no? A los países principalmente que desarrollan mucho capital, se llama pues capitalistas, tienen mucho dinero, tienen tecnología, ¿sí? Tienen muchos recursos económicos, pero también están bastante relacionados con el imperialismo. Como dice aquí abajo, en las letritas moradas acá abajo, el imperialismo es la etapa superior al capitalismo. Yo creo que ustedes han escuchado, ¿no? Países capitalistas, países socialistas, hasta comunistas. Y muchas veces se nos viene a la mente, si alguien quiere participar me dice, ¿no? Muchas veces se nos viene a la mente países capitalistas y casi siempre se nos viene Estados Unidos a la mente, ¿no? Como dijo el compañero Adriel, Rusia, Alemania, los países europeos capitalistas. ¿Por qué? Porque manejan mucho capital, dinero. Les voy a comentar riquezas, recursos, ¿sí? Tienen desarrollo tecnológico. Ustedes ya pueden ir sacando ahorita conclusiones de qué tipo de países somos nosotros, ¿no? Si tienen mucho dinero, muchos recursos, tecnología, transformación continua, pues van a saber si nosotros somos capitalistas o no. Bueno, dice aquí en el video que ustedes van a ver, el imperialismo es la dominación de un país sobre otro a nivel económico. Una cosa es la dominación, es decir, puedo a lo mejor estar explotando un país. Esto más que nada se llevó a cabo principalmente en el siglo XIX, mediados, finales, siglo XX, ¿sí? Porque en aquellas potencias económicas como Gran Bretaña, Alemania, Francia, España, Portugal, ¿sí? Estos países europeos estaban, si se dan cuenta, nosotros fuimos pues colonizados, se lo dice en la conquista de América, ¿no? Fuimos colonizados. ¿En qué año fue? ¿Alguien recuerda el descubrimiento de América?
¿1500, no? 1500, ahí nomás se fue de paso por 8 años. 1492. 1492, a ver. Así es. ¿Quieren? Amigón, Víctor Zazueta. Amigón, ¿de qué grupo es usted? 2-2. 2-2. ¿Y Víctor? ¿Zazueta? 2-5. Muy bien, gracias. ¿Quién más dijo? Brian Mina, ¿dijo algo? Yo dije, pero me equivoqué. No, sí está bien, Adrián, usted ya lo tengo aquí anotado. Y ya le puse 4 participaciones, cada que ha participado. ¿Alguien más? Brian Mina. Soy del 2-2. 2-2. Esto es lo que me va a quitar mi tiempo, pero bueno, ni modo, hay que reconocerle sus participaciones. Bueno, estamos hablando del imperialismo y hay que recordar, muchachos, pues, ¿quiénes fueron los que llegaron acá a América? Pues España, ¿no? Tratando de expandir, pero colonizando. Entonces, y aquí, entonces podemos abordar el tema del colonialismo. Y aquí dice ocupación efectiva de un territorio. Una cosa es estarlo explotando de manera económica, pero sin el país estar ocupando el territorio. Es imperialismo. Y el colonialismo es ocuparlo para hacerse del lugar o también para explotarlo. Y el ejemplo que ponen aquí, el ejemplo que ponen de imperialismo aquí es Estados Unidos. Estados Unidos tiene empresas por mucha parte del mundo, se dan cuenta, pues lo que hace pues obtener su ganancia. Si bien es cierto, dicen, qué bueno, dan empleo y todo eso, pero lo mejor sería que Estados Unidos, que se supone que apoya a otros países, por ejemplo, estableciendo empresas en sus lugares de origen, pues lo bueno sería que, aparte de dar trabajo, que fuera un trabajo bien pagado, ¿no? ¿Sí? O sea, hay empresarios globales, hay empresas que ustedes conocen, por ejemplo, Walmart que está aquí, muchas empresas, bueno, son de la misma rama, Sam's, de la misma Walmart, ¿no? Los restaurantes que son a nivel internacional, como McDonald's, fíjense los salarios que tienen, ¿no? Burger King, todo ese tipo de empresas tienen salarios muy, muy bajos. Lo bueno sería que si Estados Unidos se supone, ¿no?, que se apoya a países dando empleo, pues que sus trabajos fueran bien pagados. Solamente es una explotación. Entonces, dice aquí imperialismo, dominación de un país sobre otro a nivel económico. Yo estoy poniendo ejemplos actuales, pero en aquella época era explotar los países a donde llegaban. Y acá el colonialismo es la ocupación del territorio. Llego y me establezco, ya sea que lo hago colonia y además lo exploto. ¿Sí? Y aquí dicen el ejemplo, las Islas Malvinas. Estas islas están allá al sur del continente americano, a un lado de Argentina. ¿Y quién las tiene estas ocupadas? Inglaterra. Hasta la actualidad todavía hubo una guerra hace poco, en los años 60, 70, las guerras de las Malvinas, que las quiere Argentina, que según son de ellos, y Inglaterra dice que también le pertenecen a ellos. Entonces, es la ocupación de un territorio. Ahí está Inglaterra ahí posesionado. Bueno, eso a grandes rasgos es lo que vamos a ver de imperialismo y colonialismo y que viene explicado también a más detalle en ese video. Y bueno, yo aquí, como les dije al principio de la clase, atendiendo a los compañeros que dieran la clase, bueno, rescaté la información que más se puede aquí en estas diapositivas. Los imperios, ¿qué imperios? Ya les comentaba yo hace un momento, ¿no? En aquella época del siglo XIX. ¿Y en qué año nos ubicamos? 1800, a mediados de 1800, 1870. Los imperios, en su afán de poder y liderazgo económico, se expanden. Es decir, Inglaterra salió a colonizar, España, ya lo sabemos, todo el continente americano. Eso fue en los 1400, 1500. ¿Sí? Se expanden, colonizando nuevos territorios, mismos que sirven para la extracción, como lo comentaba, de materias primas y para la colocación de excedentes de producción de sus mercancías. Europa poseía grandes dominios territoriales que concentraban personas y riquezas. Es decir,
estamos viendo entonces cómo en el siglo XIX, principalmente, estos países, vuelvo a comentar, y lo comentan en su video, en ese video, se comenta que los principales países, Inglaterra, Francia, España, Alemania, Francia, hablando de Europa, ¿no? Estaban colonizando, por ejemplo, África, la mayor parte de África. No sé ustedes, ¿no? Yo antes me preguntaba, cuando veía, no veo mucho el fútbol, ¿no? Pero a veces me tocaba ver algún partido y que jugaba Francia y veía muchas gentes, muchos futbolistas morenos. Y yo decía que no, los franceses ya en Europa son blancos y ya muchos franceses morenos en el deporte. Y también ya cuando veía videos de Francia, pues mucha población es morena, morena, morena. ¿Y de por qué? Pues Profe, dígame, Adriel. pues es igual como en Estados Unidos, los afroamericanos fueron esclavos que esclavizaron en aquel entonces y allá están los Así es. afroamericanos. Exactamente. Gracias por la participación. Precisamente como lo dice Adriel, pues yo me hacía la pregunta, ¿no? Pues, ¿por qué hay tantos morenos? Y decía en Europa son blancos, de ojos de color. Precisamente por esto mismo, por la colonización que había de estos países europeos hacia África. Y lo mismo como dice Adriel, los afroamericanos que están en Estados Unidos, precisamente, y fíjense bien, nota curiosa, ¿no? Ustedes saben bien que muchos afroamericanos tienen apellidos, por ejemplo, como Smith, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se piden así si vienen de África y en África los apellidos son diferentes? Se dice, ¿no? Yo esto lo supe hace poco, ¿no? Que estas personas tomaban el apellido de la persona que los esclavizaba. Y si esa persona que los esclavizaba se apellidaba Smith, pues todos se iban apellidando de la misma manera, ¿no? Entonces, otra forma de explicar este esclavismo que había en Estados Unidos, ¿no? Que es una cosa, la verdad, quien haya visto documentales o películas, es una situación muy, la verdad, muy triste, ¿no? Lo que vivieron estas personas en Estados Unidos. ¿Cómo Luego, los traían? Dígame. profe, luego también dijeron usted, nada más lo ponen como sirvientes, pero no. Yo también la otra vez leí y me quedé impresionado que también muchas veces los agarraban como esclavos sexuales. O sea, Sí, aparte de, de ser sirvientes y darles un maltrato, un mal pago, no tener libertades, esclavos sexuales. Y todavía cuando se acabó eso, empezó el racismo, se me hace que en los años 50 creo. Yo vi una ajá, película que se llama, luego cómo se llama, pero resulta que está platicando sobre que todas las negras tenían que ser sirvientas y no trabajar en ninguna cosa. Y estaban hablando sobre ahí, sobre cómo lucharon ellos por los derechos que tienen ahorita, de que, y todavía existe el racismo realmente, y también fue una de las manifestaciones, se me hace que el año pasado, ¿verdad? sí. En Estados Unidos, porque Ah, sí, mataron a sí, una sí. persona de color. El Floyd. Ajá. Y yo me quedé así como, ¿qué rollo con la gente? ¿Qué le pasaba por la cabeza de que, por qué los agarran como esclavos sexuales, no tendrán esposos? O que dije yo entre mí, porque pues está mal, pues simplemente es una persona, no por su color o de donde Así. venga, quiere decir que es menos. Es el abuso, gracias Adriel, es el abuso, y como usted mencionó una palabra muy importante al principio, poder. Y con eso, pues, la persona se siente más poderosa o dice que es el más poderoso, abusando de cualquier tipo de manera económica, como dice usted, o de manera sexual, o simplemente matarlos de hambre hasta el cansancio, hasta que se morían, porque prácticamente los trataban como animales, los traían encadenados, sí, los Y traían con encadenados. látigo le Así pegaban. es, así es. Por ahí hay una película, ¿no? También, me parece que se llama 12 años, me parece que así se llama, y habla sobre la esclavitud en Estados Unidos. No, hay mucho material, ¿sí? Cómo hubo guerras, las guerras civiles en Estados Unidos, precisamente, para devolverle los derechos a estas personas de color, ¿sí? Y como dice Adriel, en el siglo pasado, bueno, desde esa época de la esclavitud, pues no se erradicó totalmente el racismo. De hecho, en la actualidad, con todo respeto, les comento, Culiacán, y a veces, voy a generalizar, me voy a meter yo también en esta generalidad, vemos con ojos feos o le hacemos el feo a la gente que viene de otros estados a tratar de salir adelante. Hasta les ponemos sobrenombres, les decimos, por ejemplo, a las personas, les decimos oaxaquitas. Eso parece una especie de racismo, ¿sí?
Yo en mi caso prefiero llamarlos personas del sur, vienen del sur, porque no sé si son de Oaxaca, Sureños. sureños, sí, gente del sur, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, no sé de dónde vendrán, Sí, de de ahí Guerrero, venimos todos, hombre. se Nosotros somos, parecen. todos venimos de donde mismo porque somos mexicanos. De ahí Así venimos. es. Que estemos blancos no quiere decir que no seamos, ¿cómo se llama? Mexicas o mayas. Simplemente somos, ¿cómo se llama? Mestizos, ¿no? Es la palabra. No, y le voy a decir una cosa, Adriel. Las personas que nos sentimos orgullosos de nuestros orígenes, como lo que usted mencionó, los mayas, los mexicas, si realmente nos sintiéramos orgullosos, deberíamos darle ese valor a las personas, porque esas personas que son chaparritos, morenitos, ellos sí, muchos de ellos no llegaron al mestizaje, son puros de origen de los indígenas de México. Muchos de ellos no se mezclaron con españoles. Entonces, si nosotros decimos que nos sentimos orgullosos de nuestra raíz mexicana, deberíamos sentir algo, tener un sentimiento mejor hacia esas personas, porque muchas de esas personas no alcanzaron a mezclarse con españoles. Su origen es puro. Por eso están morenitos, tan delgaditos, por eso un chaparrito, porque son las facciones que teníamos nosotros cuando éramos indígenas. Ellos son más puros que nosotros. Ellos son más mexicanos que nosotros. Nosotros estamos mezclados. Bueno, digo yo, no me siento yo así porque el color de piel, pero Profe, esas yo sí estoy personas, mezclado. Yo sí estoy mezclado porque yo cuando en un trabajo de la escuela estaba investigando mi árbol genealógico y sí, tengo origen español directamente y también mexicano. O sea, yo sí estoy mezclado. Mi tatarabuelo era español y por parte de las dos familias, porque mi abuelo es moreno, o sea, es indio, y mi sí. abuelo igual es mezclado. O sea, yo vengo mezclado de todas partes. Híjole. No, está bien, o sea, sí, o sea, la mayoría en Latinoamérica pues, somos mestizaje de España, ¿no? A excepción de ¿qué país? ¿Alguien sabe? ¿Qué país de Latinoamérica no lo conquistó España? Guyana Francesa, Surinam, Guyana. Ándele. Guyana, Las Brasil. Guyanas. Brasil. Las Guyanas, Luis Fernando Félix, las Guyanas y Brasil precisamente. Muy bien. Así. ¿Qué idioma hablan allá en Brasil? portugués. Portugués, Portugués. portugués y español, Jared. Jared Vaca, ¿en qué grupo está usted? 2-5. 2-5. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de continuar para que no se le haga tanto tarde a ustedes. En 1800, las potencias tenían el control del 35. Fíjense bien, vean estos datos, muchachos. Por eso creo yo que les puede llamar la atención, por eso agarro información que les pueda ser llamativa. Pero fíjense bien, estamos hablando del colonialismo, de la ocupación territorial. En 1800, las potencias que les mencioné tenían el control del 35, fíjense bien, el 35% de la tierra. ¿Sí? Para 1878, la proporción era del 77%. Y para el inicio de la Primera Guerra Mundial se habían extendido al 80%. Fíjense bien, estas potencias, Inglaterra, Francia, España, Alemania, Francia, Portugal, tenían, muchachos, acaparados el 80% del territorio del mundo. ¿Sí? La gran pregunta, ustedes van a decir, oye, qué potencias tan grandes, y, o sea, los barcos y todo eso. La gran pregunta es, ¿quién les daba a ellos el derecho de andar colonizando? ¿Quién les dijo Nadie. que los indígenas querían ser colonizados, Es que explotados? todo empezó con España, porque como España era lo... Yo es que la otra vez vi una película sobre España e Inglaterra, y España en aquel entonces era el país el primero, pues el más poderoso supuestamente, y como todo el Ajá. mundo veía que España empezaba a invadir, nadie se quería quedar abajo de España, nadie quería ser menos que España, por eso era la pelea entre España e Inglaterra. Así Por, es. Muy por bien. eso estamos cerca de Estados Unidos, o sea. Así es. Sí, Pero acá en pues, América. Dígame. de hecho, pues África fue
repartida como un pastel, como muchos lo dicen, entre las potencias europeas, como si que se estaban repartiendo las tierras entre ellos en una reunión, se juntaron todos los líderes de cada imperio y se dividieron África. Así es. Una información como esa viene en el video. ¿De qué grupo es usted, Francisco? 2-3. Los tres. Muy bien. Pero le vuelvo a decir, ¿no? Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Pero quién les daba el derecho? O sea, aquellas personas, o nosotros acá en México, estamos bien a gusto siendo indígenas, bien a gusto. ¿Y qué pasó? Usted yo creo que lo sabe muy bien. España llegó 1492, que la conquista 1519, 1520, que Hernán Cortés, trayendo a todos sus soldados, aniquilando a los indígenas en enfrentamientos. Y ustedes deben saber bien, muchachos, que había mucha población indígena en México. Entonces, ¿cómo era posible que Hernán Cortés haya pues sobrepasado la cantidad de indígenas? Pues sabe muy bien que no solamente nos mataron así con un enfrentamiento, nos mataron también con la viruela que traían, sus pestes, porque eran muy, se dice, ¿no? Eran muy cochinos los enfermedades. Las enfermedades, ¿sí? Las fiebres, la viruela. Luego también mataron, ¿cómo se llama? Mataron y aniquilaron una... Primero no fueron tontos, porque mataron a la gran población que había, que era, que se me hace que es la ciudad que está en la ciudad de México, que era la más grande del mundo, o sea, de prehispanos, más que Egipto. Aquí en Sí. México, que es una ciudad grandísima, que cabían millones de personas, y se murieron de una, y nadie se explica del cómo, o sea, de que pudieron ellos haber matado a los españoles, y también como también la ideología de cómo desaparecieron los mayas. Ajá. Pues la Gran Tenochtitlán era una ciudad muy grande. No se explican los científicos de cómo desapareció tan pronto. Así es. Y tuvo que ver las enfermedades. Si no, pues no nos hubieran exterminado los españoles. Pero como les digo, esa gente del sur, esos chaparritos, digan. Pero pues supongo que si México, o sea, si no hubiéramos estado indígenas, no hubieran podido colonizar. Pero como España estaba muy avanzado ya y nosotros no estamos tan avanzados, por eso nos colonizaron y pues ahí valimos. Así es. ¿De qué grupo es usted, Carlos? Del 2-5. 2-5. Muy bien. Gracias. Vamos a tratar de avanzarle, pero pues la verdad que me gusta que participen, es muy bueno, y porque les digo, pues así lo pidieron. Entonces, en este sentido, sí que Inglaterra tenía un lugar destacado, poseyendo territorios en la India, Sudáfrica, Canadá, Egipto, Australia y Birmania. Vean todos los lugares donde andaba. Entonces, con esta diapositiva, más o menos, muchachos, explicamos el tema que está aquí del imperialismo, del colonialismo, ¿no? Ahora, ¿qué estaba pasando aparte en el mundo? ¿Qué estaba pasando? Pues se estaba industrializando. Sí, surgió por ahí, como ustedes saben bien, que la locomotora, empezaron las empresas textiles, etcétera. Y dice aquí, los cambios sociales que surgen a partir del liberalismo y del capitalismo dan paso a la formación de nuevos estratos sociales, la burguesía, la cual participaba activamente en la política y en la economía. A medida que estos países estaban explotando los países que traían minerales, que traían especias, ¿sí? Otro tipo de medicinas, plantas, etcétera, hasta se fueron entonces las industrias que antes eran pequeñas, que eran propietarias, por ejemplo, de una sola persona, pues empezaron a surgir los inventos precisamente como la máquina de vapor. Entonces, estas empresas, por ejemplo, las textiles, pues fueron creciendo mucho, principalmente en el continente europeo, específicamente en Inglaterra. Y hay que recordar que hay un tema que se llama la Revolución Industrial. Igual, a finales del siglo XIX, finales de 1800, pues la Revolución Industrial, hay que recordar, no fue bélica, no fue de armas, sino que precisamente estos países con su tecnología pues iban avanzando y estaban industrializando las empresas que existían en la época. Ya no era un pequeño textilero que precisamente, voy a decir un pleonasmo, ¿no? Que hacía telas,
sino que ahora era una empresa grande, gigante, y hay que recordar, muchachos, empezaron a existir o a crecer los monopolios, es decir, estas personas con sus grandes empresas, ¿qué hacían? Hacían quebrar a los pequeños empresarios o les compraban sus empresas, sus pequeñas empresas y monopolizaban un mercado, ¿sí? La innovación tecnológica, el descubrimiento de nuevas fuentes de energía y de comunicación dieron por resultado la expansión de la economía industrial, además de una creciente explosión demográfica. Es decir, aparte de que esos países estaban creciendo económicamente, también se estaban llenando de población. ¿A dónde se iba la gente? A donde estaba el empleo. Por eso crecía lo que era la cuestión demográfica. ¿Sí? Ya se empezaban a aparecer los carros. Hay que recordar en Estados Unidos, acá con el Henry Ford, cómo los construyó en línea, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hizo que Henry Ford construyera tantísimos carros? Que no los construyó como lo hacían las empresas de uno por uno, sino que el armazón de los carros eran en línea. Por una parte el motor y otra parte iban la carrocería, por otra parte las cuestiones de las llantas, etcétera, y salían más rápido los carros, ¿no? El desarrollo del capitalismo y la colonización convierten a Europa en imperialista. Los grandes flujos de capitales permiten que se establezcan un mercado mundial y se desarrollan las relaciones económicas entre las naciones. ¿Cómo eran las relaciones comerciales en aquella época? Pues principalmente eran en barco. Ya estos países europeos ya empezaban a hacer comercio con otros países, con otros continentes, y por eso estaban formando un imperio, por eso eran imperialistas. Hay que recordar, les vuelvo a recordar, que el concepto de imperialismo tiene que ver mucho con la explotación económica de un país, con la explotación. El colonialismo con la ocupación territorial del país y también con su explotación, ¿sí? Entonces, es por eso que a Estados Unidos se le conoce como imperialista, ¿no? No sé si ustedes recuerdan a Fidel Castro. Fidel Castro era el presidente allá en Cuba, falleció hace como 10 años o más, y les llamaba a Estados Unidos, ¿no? Como Estados Unidos los tiene bloqueado a Cuba desde los años 50, pues Fidel Castro pues maldecía a los estadounidenses, ¿no? Yanquis imperialistas les mencionaba él, les decía, ¿sí? Todo porque, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuba tenía muchas relaciones con Rusia y hay que recordar, como lo dijo Adriel al principio, Rusia y Estados Unidos están compitiendo desde hace muchos años, de los años 60, en la Guerra Fría, por el poder económico mundial, con poder económico, tecnológico, bélico, también espacial. Hay que recordar también, se estaban peleando quién llegaba primero al espacio, quién llegaba primero a la luna. Diga. También ellos fueron los de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Rusia con Estados Unidos, creo. También intervinieron Rusia y Estados Unidos. Así es. Y ahorita Era la Segunda Guerra Mundial, era Alemania contra Estados Unidos, porque según yo Hitler era de Alemania. Sí, así es. De hecho, Jared, en la primera y en la segunda, muchos países fueron de los mismos, ¿sí? Soy Alejandro, no soy Jared. Ay, aquí dice Jared en la voz, Jared García Villalba. Alejandro Contreras. Sí, soy yo. Ajá. ¿Ya lo notó usted o no? ¿De qué grupo es? Del 2-2. Alejandro Contreras. Por eso yo le estoy dejando un espacio al tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por eso le dije que no hay que tomarlo ahorita, no hay que tocarlo en el foro, porque sé que muchos de ustedes conocen esos temas, Primera y Segunda Guerra Mundial, y ahí sí los quiero ver participando todavía más que ahora. Y por eso voy a tratar de dividir pues los grupos 2-1 y 2-2 y 2-3, 2-4 y 2-5, bueno, para que esto sea más fluido todavía. Sí, precisamente como lo dice Alejandro Contreras, muchos países que intervinieron en la primera también intervinieron en la segunda. Pero como dice también Adriel, pues el país vencedor se le considera, o mejor, el que ganó más en las dos guerras fue Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Bueno, me voy a adelantar un poquito. Simple y sencillamente,
La Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué territorio se llevó a cabo? En Europa. En Europa. Y pues Estados Unidos no se vio afectado, a excepción, en la Segunda Guerra Mundial, ¿alguien sabe? El ataque a Pearl Harbor. Exactamente, a excepción. Pero en la Primera Guerra Mundial no se vio afectado a Estados Unidos en su territorio, claro, con soldados y que invirtió, que todo lo recuperó, ¿no? Todo lo recuperó. ¿Por qué? Porque tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, a los países perdedores se les obliga, fíjense bien, a pagar los gastos de la guerra. Se les obliga a pagar. Entonces, como dijo por ahorita ahí Alejandro Contreras, Alemania tuvo que ver ahí, ok, sí es cierto. Lo vamos a ver en su momento cuando lleguemos a la Primera Guerra Mundial, cómo estuvo el inicio de la Primera Guerra Mundial, sus consecuencias, pero en la Primera Guerra Mundial se le obligó por los tratados de Versalles, firmados allá en Francia, se le obligó a Alemania, fíjense bien, a pagar todos los gastos de la guerra. O sea, se le obligó a pagar a Francia, a Rusia, a Estados Unidos y los países que intervinieron, recuerden que intervinieron varios, a pagar los gastos de guerra. Alemania lo sintió como una humillación. Es por eso que tuvo que ver esa humillación para que se desembocara en una Segunda Guerra Mundial. Pero hay otras cuestiones todavía por ahí que andan escondidas, que a ver si las analizamos, que tuvo que ver para el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a continuar, ya casi terminamos. Profe, Dígame. te iba a preguntar. Me acordé ahorita. Y luego también, ¿por qué los estadounidenses mataban a los judíos? También es una gran pregunta que tengo. ¿Eso fue Alemania? Así es, fíjese bien, denme tantita chance. ¿Alguien va a formular la pregunta de nuevo? ¿Quién? ¿Por qué los alemanes mataban a los judíos? Muy bien. ¿Y alguien tiene la respuesta para Adriel? Porque según sus creencias eran una forma de decir que Dios era un ser no puro y ellos buscaban la pureza. Por eso decían que si lavabas a un ser no impuro, también eras no impuro, o sea, merecías la muerte. Muy bien. Ahí tenemos ya una respuesta, Adriel, por cuestiones religiosas. Otra cuestión. Ustedes deben de saber, se dice por conocimiento general, que los judíos, así por conocimiento general, son muy buenos para los negocios. Son muy buenos. Entonces, los judíos, como dicen por ahí, que desde la época de allá de Jesucristo, se supone, ¿no? Eso dice la historia más religiosa, andan en busca de la tierra prometida. Por eso los judíos se andaban expandiendo por todo el mundo. Pero si relacionamos que se estaban expandiendo, no por cuestiones de como el colonialismo de Estados Unidos o de Inglaterra, ellos por cuestiones religiosas, porque andan buscando la tierra prometida. Y si le sumamos que eran muy buenos para hacer tratos comerciales y los negocios, también llegaron a Alemania, a Europa, a Polonia, a muchos países de Europa, Estados Unidos, y también estaban pues arrasando con los negocios en Alemania. Entonces también se dice que un sentimiento alemán decía, y pues diciendo eso, que los alemanes eran los número uno en la época, según ellos, sus creencias, ¿cómo van a venir los judíos a aprovecharse de nuestras riquezas también para acá? Esa ahora era otra cuestión. Y pues sí, precisamente hablando de la raza pura, pues estaban los alemanes tratando de exterminar a los que no fueran de su misma raza, la raza aria que se decía a los alemanes. Por eso estaban exterminando a los judíos y no solamente a los judíos, también a los alemanes que ayudaban a los judíos, a los polacos que ayudaban a los judíos también. Hay muchas películas, por ahí, no sé si alguien ya vio La Lista de Schindler, que era un empresario que también explotaba a los judíos, pero algo lo hizo cambiar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Utilizó sus empresas para ayudar a judíos. O sea, él mandaba una lista, y por eso se llama La Lista de Schindler, mandaba una lista diciendo, ocupo tantos judíos para mi empresa, ocupo tantos para acá. ¿Qué fue lo que terminó haciendo esta persona? Eso es de la vida real, ¿no? Empezó explotándolos y al final terminó protegiéndolos. Y se dice ahí que él, en sus horas de su muerte, dice que se arrepintió de no haber podido ayudar a más gente todavía, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones se viven en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tratar de ir avanzando. Me parece que esta es la última diapositiva ya que tengo yo contexto.
El liberalismo económico, porque también se ve el tema, el liberalismo es una doctrina desarrollada por Adam Smith y David Ricardo en el siglo XVII, durante la Ilustración, la cual es resumida como en la expresión laissez-faire, que reclama la mínima interferencia del Estado en la economía. ¿Sí? Muchachos, el liberalismo económico, aquí lo voy a subrayar, lo voy mejor a sombrear, es una doctrina. ¿Cuáles son, qué países son liberales? ¿Sí? El liberalismo económico, dice aquí, reclama, dice acá al final, la mínima interferencia del Estado en la economía. En pocas palabras, no sé si ustedes han escuchado al presidente Obrador cuando dice, los neoliberales dejaron en la quiebra a México. Los neoliberales. Las ideas neoliberales, dice, acabaron con México. El liberalismo. ¿Qué es eso, profe? Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, voy a empezar por el neoliberalismo que dice López Obrador. El neoliberalismo tiene relación con las ideas liberales de aquella época que nosotros estamos estudiando ahorita. ¿Y qué dicen las ideas liberales? Aquí dice al final, reclaman la mínima interferencia del Estado en la economía. Es decir, gobierno, tú no te metas en la economía de tu país. Eso dicen las ideas liberales. Y esta frase que está en francés, laissez-faire, en español, yo lo vi en la Facultad de Derecho, en español se traduce como dejar hacer, dejar pasar. O sea, deja que la economía, que los países del capitalismo, los que tienen el dinero, gobiernen. Es decir, tú, gobierno, no te metas conmigo, yo te voy a dar empleo, como ahorita en la actualidad hablamos del neoliberalismo, vemos nosotros aquí en México muchas empresas de otros países, allá en Cancún hay muchas empresas o los hoteles, la mayoría en Cancún son de españoles, por ejemplo. Tenemos en nuestro país muchas empresas extranjeras. Yo creo que con este ejemplo podemos explicarlo. Fíjense bien, muchachos. El año pasado se le obligó a Walmart a pagar más de 800 millones en impuestos. A Walmart. Más de 800 millones de pesos. Fíjense bien. ¿Qué significa esto, muchachos? Que en la época de Peña Nieto significa que Walmart no pagó impuestos. Es decir, me voy a instalar en tu país, yo empresario, me voy a instalar, solamente déjame a mí controlar todo y pues claro, la gente que está en el gobierno lleva una mochada. No por eso, no, nada más así, vas a estar en México sin pagar impuestos. Por eso es que el presidente en la actualidad dice que su lema principal era combatir la corrupción. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Pues se instalaban las empresas, hacen lo que quieren, otorgan sueldos miserables pero fíjense bien, hay otra cosa, hay otro tipo de empresas. Vamos a poner el ejemplo de las empresas maquiladoras. Empresas maquiladoras que, por ejemplo, tienen residuos y que pueden llegar, muchachos, a tener residuos tóxicos, químicos. ¿Dónde se queda? Si esa empresa es americana o es canadiense, por ejemplo, la mayor parte de las minas ahorita en México, ¿quién la está explotando? Canadá. Y ellos para explotarlos utilizan químicos, utilizan explosivos. ¿Dónde se quedan todos esos residuos? En México. Entonces, ¿qué vienen a hacer estos? Vienen, explotan, se llevan la riqueza y nos dejan su basura. Una empresa, por ejemplo, farmacéutica o una empresa química que venga y se instale en México, imagínense que tire sus residuos químicos a un río. Que vuelvo a lo mismo, vienen, explotan, no pagan salarios buenos, no dan prestaciones económicas a los trabajadores y aparte nos dejan su basura. Hay una figura en el ámbito laboral que se llama outsourcing. No sé si la han escuchado. ¿Qué significa? Pero lo que sí han escuchado es esto, que muchas empresas en la actualidad están contratando de manera temporal a las personas y ¿qué hacen? Les renuevan el contrato 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, un año. ¿Para qué? Para no darles antigüedad, para no darles aguinaldo,
para no darles vacaciones. Esa es otra cosa que está combatiendo el presidente López Obrador. Esa figura del outsourcing que no permite que un trabajador genere derechos como antigüedad, como que le suban el sueldo, como aguinaldo, como prestaciones, primas, etcétera. Eso también se está combatiendo en la actualidad, porque es una explotación real al trabajador. No lo dejas generar antigüedad, derechos. No vas a cotizar para una casa de Infonavit. Eso no puede ser posible que esté pasando. Prácticamente, muchachos, prácticamente estamos en la época de la esclavitud, nomás esclavitud moderna. Están explotando a los trabajadores. Entonces, eso es precisamente el liberalismo económico en la actualidad, que ahora se le conoce como neoliberalismo. En aquella época que era un liberalismo económico donde los países de la época estamos hablando otra vez del siglo XVIII, XIX, andaban como a gusto por todos los países con sus barcos explotando, comerciando, sin una regulación por medio de los gobiernos a donde iban, pues prácticamente no existían porque ellos gobernaban. Y ahora en la actualidad le dicen a los gobiernos, principalmente de América Latina, no, nosotros no somos los únicos de esa manera. La mayoría de los países de América Latina están en la misma situación. Países como Estados Unidos llevan sus empresas, explotan a los trabajadores y se llevan las riquezas, ¿sí? A eso se le conoce como neoliberalismo. Y como dice aquí, reclama la mínima interferencia del Estado en la economía. Es decir, tú no te metas, gobierno, te voy a dar una mochada, pero no te metas a regularizar cómo voy a trabajar yo en este país, ¿sí? Entonces, ese es el gran problema. Bueno, la implementación de esta doctrina implicó una serie de luchas sociales que unieron en un principio a las fuerzas burguesas y proletarias en la búsqueda de la desaparición del absolutismo. Sin embargo, el resultado fue el dominio de la burguesía proletaria, constituida por una élite liberal moderada que monopolizó la acción política, marginó a la pequeña y mediana burguesía, pero sobre todo a las clases populares. Es decir, por una parte, estaban surgiendo nuevas clases sociales, como la burguesía, los grandes ricos, y por otro lado, se estaban haciendo de lado, se estaban dejando de lado a la gran pobreza, a los pobres, ¿no? Por un lado. Estos son los contrastes que estaban sucediendo en la época con la industrialización, con el liberalismo económico. ¿Qué estaba pasando y pasa en la actualidad? Pues los grandes ricos se hacían más ricos y los pobres en la actualidad se hacen más pobres. Bueno, para la siguiente sesión, ¿qué vamos a hacer? Para que esté igual de las participaciones como estuvieron el día de hoy. Esto está en su plataforma, esto no es mío. Lectura sobre el desafío entre potencias. Vamos a ver todavía más participaciones sobre la Primera Guerra Mundial, por eso les dije que dejáramos el foro 1, que no lo dejáramos, que lo que vamos a hacer en la actividad 1 lo vamos a subir al foro 1, ¿no? Vamos a leer el libro, las páginas 19 a la 24, fases de la Primera Guerra Mundial. Lectura, las revoluciones sociales, también en el libro de la 25 a la 33, y lectura, condiciones geopolíticas, económicas y culturales del mundo al término de la Primera Guerra Mundial, 34 a la 36. Y pueden ver estos dos videos, la Primera Guerra Mundial en 7 minutos, la Revolución Rusa en 7 minutos. Y de ahí ustedes pueden tomar notas, porque se pide ahí que se tomen unas notas y estar participando como lo hicimos el día de hoy. Yo voy a presentar diapositivas como estas con lo que yo considero, ¿no?, que es lo más significativo de los temas que se van a ver tanto en el libro como en los videos, y a ustedes, como ya lo van a tener analizados, van a estar participando como el día de hoy. Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, etcétera. No sé si haya más comentarios, muchachos. Yo me pasé de la hora. Yo tenía clase ahorita a las 12 con inglés. Dígame. ¿Para cuándo es la actividad? Para esta semana. Profe, ¿y las actividades cuándo aparecen? Porque me acabo de meter para ver y no aparece ninguna actividad en la plataforma. No viene. A ver, alguien más ya se metió y tiene la misma situación. Sí, yo también. Yo me metí, profe, y las materias. Yo me metí. No aparece. No las actividades. Yo también No me metí, no aparece. aparece. Yo no tengo acceso. Significa... Creo que usted las tiene que hacer visible para nosotros. No, sí, Nidia.
No somos los profesores, son los encargados de la plataforma ahí en la preparatoria. Qué bueno que me lo dicen para comentarlo. En otras materias sí activaron una actividad de la semana 1, pero con usted no aparece. Ahorita voy a mandar ese mensaje. Entonces, estoy viendo que aparezca aquí todo el grupo. Sí, nosotros no tenemos esas facultades, son los encargados de la plataforma, pero sí nosotros podemos decirles que las activen. Es por eso, muchachos, por ese tipo de cuestiones como esa que están comentando ahorita, que voy a seguir pidiendo los trabajos por favor, no se les olvide en Drive. No se les olvide, la mayoría que están aquí sí la subieron, pero una buena cantidad de alumnos no la subieron a Drive. Entonces, por eso ahí está fluyendo su evaluación en ese sentido. Porque por ese tipo de problemas que les decía yo, van a conectar en plataforma, pero primero súbame a Drive. Y yo descargaba todos sus trabajos de Drive. Algunos me mandaron mensaje al final diciéndome, yo no subí nada a Drive. Pues sí, pero yo lo pedía en cada una de estas clases, como ahorita. Bueno, entonces, si yo voy a mandar el mensaje a los encargados de plataforma en la preparatoria, si no lo suben, por ejemplo, en este fin de semana, las actividades, si ellos no dan de alta la unidad 1, por ejemplo, las actividades, entonces ustedes la van a poder subir a Drive. Entonces ya no vamos a tener ningún problema en eso. Y ya que actualicen la página de ustedes de alumno, porque, por ejemplo, a mí no me aparecen. ¿Por qué? Porque yo tengo rol de profesor. Yo no puedo ver lo que ustedes ven como rol de alumno y no puedo ver si no le aparecen. A mí, en mi página, ya me aparecen las actividades, ¿sí? Pero a ustedes no. Bueno, si no tienen dudas, muchachos, si no tienen alguna otra... Profe, A ver, dígame. Helen. ¿vamos a seguir trabajando en equipo o los Sí. trabajos van a ser individuales? Sí, muchos trabajos van a ser en equipo, la gran mayoría. Por eso les comentaba ahorita, si puede, ok, gracias. Les comentaba ahorita, si ustedes querían cambiar de compañeros o siguen los mismos, ahí me avisan con los jefes de grupo. Eso ya decidan ustedes, ¿no? Ustedes pueden hacer sus nuevos equipos si así lo desean. Profe, Dígame, Adriel. se puede hacer individual. Pues mire, le voy a decir una cosa, ¿no? Como les dije a los de tercero en la mañana. Si no se puede hacer de otra manera, va a ser individual, pero le voy a decir una cosa, ¿no? A todos. El trabajo va a tener más valor si es en equipo. ¿Por qué? Porque mire, Adriel y todos los que participaron en la clase de hoy y a lo mejor algunos que no pudieron participar, personas como usted y los que estuvieron participando, se les facilitan los temas, a lo mejor porque leyeron, porque conocen, porque tuvieron buen profesor en la secundaria, porque recuerdan lo que vieron, porque ven películas, porque ven documentales, porque ven series, por lo que sea. O a lo mejor porque son muchachos que ya tienen el hábito de leer, son buenos estudiantes de primaria, secundaria y ahorita también, por lo que sean. Ahora, si son buenos estudiantes, yo les pido que sean también, yo sé que lo son, buenas personas y ayuden a sus compañeros. Eso les quiero pedir mucho. Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa, yo era de los alumnos que también me gustaba trabajar más individual, porque decía, ay, a veces no se ponen de acuerdo, o a veces uno se aflojera, o aquel vive muy lejos. Ahorita de todas maneras todos nos estamos conectando, pues vía internet, pues todos estamos en las mismas circunstancias. Entonces, lo que yo les quiero pedir es que ayuden a los compañeros que se quedan atrás, a los que se quedan atrás. Les quiero pedir eso. Les pido mucho. Recuerden, hay una competencia, ya se la mencioné hace un momento, trabajo colaborativo. Qué bueno sería que por ejemplo, el compañero Adriel, qué bueno fuera, ¿no? Puede ser otro muchacho, otra muchacha, otra compañera, fuera el líder de un equipo. Y profe, mire, ya a todos mis compañeros los traigo al tiro, los traigo a la línea, todos me mandaron todo, ahí le va el video. Eso sería lo más bonito de esto. Muchachos, independientemente si aprendemos o no aprendemos historia mundial, que por ejemplo ustedes que están conectados y los que no pudieron, dijeran, profe, en este semestre sí logramos que todos los compañeros trabajaran en equipo. Ya me doy por servido, aunque no hayamos aprendido, que a lo mejor yo como profesor no sea buen profesor de historia, pero si logramos que ustedes hayan podido ponerse de acuerdo para elaborar las tareas y enviarlas, eso es un gran avance, muchachos. Es un gran avance. ¿Por qué? Porque no estamos de manera física presentes. Porque una cosa es que yo les dé la clase presencial y ahí en el salón, muchachos, formen 7, 7, 7, 7. Pues ahí están ya, pues no es tan complicado. Pero lograrlo aquí en línea es una hazaña.
Y sería muy bueno, les vuelvo a repetir, que ustedes, yo sé, es muy claro con los equipos que vi formados el semestre pasado, que muchos equipos, si no es que todos, están formados, la mayoría, con los muchachos que tienen buenas calificaciones, o que son muy trabajadores, o que son muy participativos. Sería muy bueno que esos equipos ¿cómo le diré? Se desintegraran y que cada uno de ellos fuera un líder y jalara a los que están quedando atrás. Eso sería lo mejor. Eso sería lo mejor. Se lo digo a todos, no solamente para Adriel, se lo digo a todos, que se pudieran rescatar esos muchachos Disculpe, que... profe. Diga. ¿Y no sería más fácil que usted agarrara cabecilla, suponiendo a mí me agarra y usted me hiciera el equipo y ya no batallaríamos porque hay que reconocer que los dividimos entre nosotros y nosotros? Así es. Y no sería más fácil que usted dijera, tal y fulano y fulana y sultana están en el mismo equipo. Así van a ser todo el semestre y ya. O sea, y ya sería más fácil porque ya, de cierta forma, lo tenemos que hacer por usted, pues por respeto a usted y porque tenemos que entregar el trabajo de forma correcta. ¿No sería más fácil? En cierta parte difiero un poco con lo que dice Adriel, porque también como alumno se tiene cierta libertad o cierta alcance de decidir con quién quieres trabajar, y también nosotros somos conscientes de que tenemos que ayudar a compañeros que a lo mejor no están integrados, que es como lo hicimos el semestre pasado, que algunos no tenían equipo y lo metíamos con nosotros y se trabajaba de mejor manera a estar en un equipo donde no conoces con quién trabajas, etcétera. Sí, gracias. Aquí el pedo, profe, es que la mayoría de los que saben trabajar y eso, si les da la oportunidad de elegir el equipo, siempre van a elegir a los más inteligentes y el pedo, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Y siempre dejan a los bajos, a los que no saben. Por eso siempre terminamos en las mismas todos los equipos, bueno, la mayoría. Sí. Los tres puntos de vista tienen toda la razón. Dígame, Adriel. En mi equipo yo metí a varios igual que no conocía de otros salones y los metí porque, porque estaban ocupando y yo los metí, o sea, no es necesariamente como dice Kevin, o sea, en mi equipo sí pudimos trabajar las actividades y así, y hay veces que no nos poníamos de acuerdo, pero fue por comunicación, pero yo metí a gente que no conocía, porque realmente estamos sin virtual. ¿Qué nos cuesta meter a alguien que no conocemos, nada más su WhatsApp, decirle tú vas a hacer tal y tú vas a hacer tal? Pues le digo, es más fácil que usted haga los equipos y ya en WhatsApp. No, alguien que suponiendo, les toca tal tema, que quiere hacer cada uno, a ti te toca decir esto, a la otra esto, quién va a hacer el video, quién lo va a subir en Drive, y ya. O sea, yo así lo hice con gente que no conocía de otro salón, fíjese, y yo lo hice el equipo. Fíjese bien. O sea, que no es pretexto decir eso de que no lo conoces. Sí, es que todos los puntos de vista son válidos. La verdad, yo sí concuerdo con los tres que participaron. Por un lado, sí me gustaría, sí, le funcionó a Adriel, pero es muy difícil que funcione, porque sí escuché a muchos, Adriel, a muchos compañeros. Es más, le voy a decir una cosa, algún trabajo me lo mandaban, no sé si eran de tercer año, y me ponían en el documento los 7 integrantes, sí, los 7 integrantes, y entre paréntesis ponían no trabajó. De 7 trabajaban 2. Entonces, sí, a veces, como dice Ingrid, a veces es pesado andarlos correteando, pues. El asunto es saberlos imitar. Y mira, te voy a integrar a mi equipo, pero vas a trabajar. No voy a trabajar por ti. Te toca esta parte. Porque le voy a decir una cosa, al final de cuentas, esas personas que pusieron ahí, no trabajó, pues sí le bajaba un poquito la calificación. ¿Sí? Miren, vamos a tratar de analizarlo de aquí a mañana y a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Los dos puntos son válidos porque pues Adriel también dice, yo, y me consta, ¿no? Porque él habló conmigo, ¿no? Él se comunicó conmigo y por algunos problemitas que tuvo, y él se integró hasta con personas de otros salones y sacaron el trabajo. Porque pues tenía que sacarlo porque tenía que sacar su calificación. Y qué bueno que le funcionó, pero no siempre funciona. Ojalá que así fuera con todos. Pero como dice Ingrid, a veces hay que estarlos jalando y correteando, ¿no? O ella trabaja más a gusto con los que conoce. Pues sería bueno que cada quien, como les comento, cada quien fuera líder de un equipo. Pero miren, lo vamos a comentar y mañana le voy a mandar mensaje a los jefes de grupo a ver qué dinámica utilizamos. ¿Sí? Si no hay más dudas, me despido de ustedes. Muchas gracias por haberse conectado.
Y bueno, y más tarde me comunico con los jefes de grupo para ver qué decidieron, si se pueden 2 grupos un día y 3 grupos otro día, ¿no? Muchas Adiós, gracias. profe. Muchas gracias a Gracias. usted. Sale, profe, cuídese. Igualmente. Que tenga buen día, Dale, profe. profe. Buenas tardes. Dale, profe. Adiós, Gracias por su profe. participación. Adiós, profe. Sale, profe. Nos vemos. Adiós. 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 Ya se acabó.